Pues hola Joan, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Teníamos muchas ganas de hablar contigo. Este encuentro con Joan, bueno, la idea de hablar con Joan principalmente es porque fue nuestro maestro y también nos acompañó en nuestro proceso como familia enlazada. Y después de formarnos con él y de leer su libro, que para nosotros es muy útil como familia y también en la intervención con las familias que acompañamos, queríamos compartir contigo, que nos explicaras un poco cómo fue este proceso de escribir este libro, qué te impulsó a escribir este libro de familias modernas. Bueno, en realidad fue un proceso natural que se fue produciendo por el hecho de que, digamos, en mi propia labor como terapeuta y como facilitador de procesos de familias, ¿no? Lo que me pasaba es que me llegaban continuamente a consulta de una forma muy habitual familias o personas que tenían de alguna manera este tipo de asuntos, ¿no? Especialmente lo que acabó moviendo de verdad ya el hecho de hacerlo es que empezaron a llegar a mi consulta, digamos, personas que eran parejas del mismo sexo, ¿no? O madres o mujeres que tenían un hijo solas, pues, como se denomina desde el punto de vista jurídico en familias monoparentales, pero realmente pues todo esto fue generando como un continuum de consultas y yo llegó un momento en que me di cuenta de que era imposible que pudiera atender a tantas personas con estos temas, sobre todo con la reproducción asistida, etcétera, etcétera. No me daba el tiempo como para poder atender a tanta gente en ese sentido. Entonces tomé una decisión que tenía que ver con el hecho, bueno, no hay nada escrito que de alguna manera ofrezca un poco de guía a las personas y a las familias de cómo poder atender esto desde un lugar que no sea simplemente el lugar médico de que es posible o no es posible que se produzca una vida, ¿no? Entonces, sino de cuáles eran las consecuencias que esto podría tener no solamente desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista, digamos, del equilibrio de las personas, del equilibrio de las familias, de cómo se sienten, de cómo están esas relaciones, ¿no? Entonces decidí crear este libro pues un poco como esa forma, ¿no? Como una forma, como si fuese una especie de guía, una especie de manual que permitiese que cualquiera pudiera simplemente leyéndolo buscarse, como buscar cuál puede ser su propio tipo de familia, que son los más habituales, y desde ahí, de alguna manera, decir, hostia, qué ayuda y qué dificulta, que es un poco lo que es el libro, ¿no? O sea, con Claro, esos resúmenes que hace, ¿no? sí. Entonces, ese fue el motivo. El motivo fue realmente ofrecer una herramienta que no necesitase, digamos, que las personas tuvieran que venir a una consulta para poder de alguna manera tomar determinadas decisiones, ¿no? Claro, por eso el libro es como muy didáctico, ¿no? Tiene las primeras partes así como más de teoría y luego vas explicando casos prácticos, ¿no? En este sentido, dentro de estos casos prácticos, siempre desde una perspectiva sistémica, que es desde donde fluye tu trabajo. Entonces, una pregunta que nos surge también a través de nuestra práctica profesional un poco es cómo encajan como estos nuevos, quizás es una pregunta muy amplia, pero a ver cómo la podemos enmarcar. ¿Cómo encajan estas nuevas estructuras familiares, estos nuevos modelos sexoafectivos con la teoría sistémica, ¿no? ¿Cuál es el encaje? Porque son modelos que si bien ya existían, ¿no? Ahora están cogiendo como mucha fuerza y entonces ¿cuál es el encaje, ¿no? Entre la teoría sistémica y este nuevo surgimiento? Bueno, esta es una pregunta que no es fácil de contestar de un modo corto, ¿no? O sea, no es fácil porque en realidad esto tiene mucha tela, ¿no?, que cortar. Pero por decirlo lo más corto posible, o sea,
el verdadero encaje de esto tiene que ver con que normalmente cuando las personas miran este tipo de familias, las familias de fusión, las nuevas familias, pues las familias monoparentales, etcétera, etcétera, pues lo que sucede es que se suelen enfocar más que nada en lo que tiene que ver con lo relacional, ¿vale? Y claro, muy a menudo las personas se pierden en este tema de que en realidad, digamos, la problemática está en lo que me dijiste, te dije, en lo que hice o no hice, ¿me explico? Pero muy a menudo, cuando en el enfoque sistémico, lo que nosotros podemos darnos cuenta, y es lo que intenté mostrar en el libro, es que muy a menudo esos aspectos relacionales o desequilibrados que se producen en las relaciones tienen que ver sobre todo con asuntos que no son biográficos o que se están produciendo ahí, sino que son asuntos transgeneracionales, sistémicos, que tienen que ver con cosas que sucedieron anteriormente en nuestros antepasados y que nos están afectando de una forma muy concreta, ¿no? O sea, hoy en día ya la epigenética muestra con toda claridad, sin duda alguna, que el sufrimiento se hereda, ¿no? El otro día leía un artículo que salió en el periódico, creo que fue, sobre lo que había pasado en Ruanda, el tema del genocidio en Ruanda, y ahora están viendo con toda claridad en las nuevas generaciones pues que las enfermedades mentales y las enfermedades emocionales que produjo aquello son más que evidentes de una forma que nadie lo puede negar. Y esto, claro, esto que nosotros como los sistémicos llevamos muchos años diciendo, hoy en día la epigenética lo pone claro, ¿de acuerdo? Sobre la mesa. Entonces, ¿qué pasa? Muy a menudo en nuestra forma de manejarnos con la paternidad y la maternidad y en la forma de hacer familias o en la forma de tomar determinadas relaciones en familia, desde la familia nuclear o tradicional, o eso que llamo yo la Sagrada Familia, pues hasta la familia más curiosa o extraña para la mayoría. O sea, ahí se manejan patrones sistémicos que están detrás de una forma muy clara y que evidentemente están influenciando esto. Entonces, yo quise dar en el libro las claves fundamentales que permitieran que incluso una persona que no conoce el trabajo sistémico pueda tener un elemento de utilidad. Para mí siempre la clave en todo mi trabajo es la utilidad. ¿Esto es útil o no es útil? Si no, por muy bonito que sea, si no es útil, pues no forma parte de mi trabajo. Puede formar parte del trabajo de otro, pero no del mío, ¿vale? Entonces, desde ahí, desde ese lugar, el libro, sobre todo para mí, y creo que sí, por lo que me cuentan las personas que lo han leído, y hoy en día pues ya hay mucha gente que lo ha leído, pues todos me dicen lo mismo. Me dicen esto, que les ha servido desde el punto de vista de que les ha sido útil, que es fácil, que es didáctico y claro, ¿no? Entonces, este era el objetivo y me siento tranquilo con el hecho de que parece que sí lo logré, ¿no? Que lo logramos. Y desde ahí, pues creo que es llevar un poco la visión sistémica a algo que todos podemos entender porque estamos en una de esas familias, en algún tipo de familia estamos, ¿no? Claro. Sí, en este sentido de lo que cuentas de la utilidad del libro, ¿no? Como a mí me gustaría remarcar como que tiene una estructura muy clara, ¿no? Con una primera parte que es donde hablas de la separación, que para nosotros fue un tema muy importante poder leer sobre la buena separación, ¿no? Porque es como poder... Aunque nosotros ya lo habíamos hecho de otra manera, ¿no? Sí. Pero cuando lo leímos dices, bueno, pues lo podría haber hecho distinto, pero está bien ver luz, ¿no? Decir, bueno, pues cómo se puede hacer desde otro lugar. Y entonces como la primera parte es la buena separación y me parece como muy ordenado en el sentido de decir, vale, ¿de dónde vengo? Y luego ya veo hacia dónde voy, ¿no? Y en este sentido sí te quería preguntar cómo, lo explicas en el libro, pero un poco que nos puedas explicar cuál sería la buena separación.
La buena separación es la que, esto es claro, la buena separación es aquella que no confunde el hecho de que de alguna manera la separación de un vínculo de pareja, ¿de acuerdo? No exige la separación de un vínculo de padres. O sea, y evidentemente poder comprender esto cuando hay, porque cuando es solo una pareja, esto es más fácil, es doloroso, igual, pero más fácil. Igual no, es menos doloroso, pero es doloroso, pero es más fácil. ¿Por qué? Porque hay un solo vínculo. Y como hay un solo vínculo, y es un vínculo que es disoluble, que se puede disolver, pues evidentemente una vez esto se ha hecho, pues es mucho más fácil. Cuando hay un doble vínculo, como es el vínculo de pareja y el vínculo de padres, evidentemente ese vínculo de padres necesita ser respetado, cuidado y visto. Y evidentemente cuando eso es así, la familia sigue teniendo un lugar muy importante para la vida de esas personas y los hijos pueden crecer con naturalidad dentro de una separación. Y entonces, para mí fue muy importante poder aclarar eso de una forma que fuese sencilla de comprender, ¿no? Y bueno, a mí me parece que la buena separación también significa comprender que yo no puedo tener una nueva relación, un nuevo futuro, un buen futuro con alguien sobre las cenizas de lo anterior. Tengo que ser capaz de darle un buen lugar a aquello que hubo. Y darle un buen lugar no significa digamos que todo tiene que ser de color de rosa, ¿no? Puede que yo no vuelva a tener una relación con la que fue mi pareja, pero si no le doy un buen lugar a eso y encima es la madre de mis hijos, pues difícilmente hay ninguna posibilidad de que pueda tener un buen futuro con otra persona. O sea, creer que puedo ser feliz sobre las cenizas de mi vida anterior, o sobre la indignidad de la madre de mis hijos o de mi anterior pareja, pues es ser muy ignorante, ¿de acuerdo? Porque eso son arenas movedizas sobre los pies y sobre el corazón de cualquiera, ¿vale? Entonces, la dignidad de los míos, aunque ya no estemos juntos, ya no seamos una pareja, tiene tanta importancia como la mía. Y eso es fundamental. Eso sería mi visión de la buena separación. Aquí me venía como 3 direcciones de cuidado, ¿no? En este tipo de estructura que nombras, ¿no? Como el cuidado hacia uno mismo, el cuidado hacia la que va a ser tu pareja y el vínculo que existe con la madre de tu hija, y el cuidado hacia tus hijos también, ¿no? Es como un... Así es. Esa es la forma, ¿no? Porque a menudo, lo explico en el libro, ¿no? A menudo, por ejemplo, sucede que cuando se produce una separación, porque a veces ha habido heridas o culpas no resueltas, a veces pues se produce la indignidad de uno o la indignidad del otro en el desequilibrio que se produce ahí, ¿no? Porque se da de más o se quiere quitar de más. O sea, es como que muchas veces los aspectos materiales, ¿no? Y ahí se generan situaciones muy difíciles. Y a menudo, o sea, se mete a los hijos en ese lugar, ¿no? Y como si el vínculo de padres no tuviera un lugar aparte. Es que lo importante es decir, bueno, lo digo en el libro, ¿no? O sea, podemos disolver la pareja, pero no podemos romper la familia. La familia cambia de forma, pero no se rompe. Y cualquier intento de romper la familia es un intento que será sufrimiento por un tubo. Por eso, cuando se es capaz de decir, yo me separo de ti, pero continuamos juntos en nuestra familia, ahí los hijos pueden descansar inmediatamente. Los hijos miran hacia ahí y descansan. Los hijos miran hacia ahí y sienten que
que lo que pasa en sus propias células y en su propio corazón también pasa en su familia, ¿no? Y siguen unidos, ahí sienten que siguen unidos. Y esto no son palabras, esto es algo que las personas que hemos pasado por ahí y que hemos logrado establecer una buena separación en esa línea, pues podemos ver cómo están nuestros hijos, ¿no? Podemos ver cómo están nuestros hijos, cómo les ha ido. Ahora ya, mis hijos, por ejemplo, son mayores. Yo me separé en el 2004, ¿vale? Y yo los veo, eran pequeños, ahora los veo y bueno, y nos vemos con su madre y bueno, y veo a toda nuestra familia junta y digo, bueno, pues claro, yo siempre me digo a mí mismo que yo pude escribir esa parte del libro de la buena separación, etcétera, etcétera, gracias a dos cosas. Primero, a mi experiencia como terapeuta y como persona que estaba formado en lo que estaba formado y me dedicaba a ello. Pero cuando me llegó la hora, o sea, que no era con pacientes, sino que me tocó a mí, entonces me dije a mí mismo, ahora vamos a ver si esto es cierto o solamente servía para los demás, ¿no? Que ha llegado la hora, ¿no? Y para mí fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida, evidentemente, ¿no? Pero sin embargo, o sea, ahora, casi 20 años después, yo miro esta situación y me siento honrado de mí mismo, honrado de la madre de mis hijos y honrado de mis hijos. Y me digo a mí mismo, valió la pena hacerlo de este modo, hacerlo como nos había enseñado Bert Hellinger que las cosas se podían dar con orden, ¿no? Y bueno, me doy cuenta de que esa experiencia me permitió, sin duda alguna, el pasar por ahí, me permitió poder acompañar muchísimo mejor a las parejas y a las familias. Porque me permitió, aparte de la coherencia del proceso, me permitió también no solamente entenderlo, sino comprenderlo desde el corazón, desde la experiencia, ¿no? Y desde el cuerpo. Y bueno, pienso que la buena separación pasa por ahí. ¿Vale? Claro, y qué bonito cuando, como dices, ¿no? Cuando lo puedes acompañar desde la experiencia propia. Es lo que nosotros estamos intentando hacer en las familias de fusión, ¿no? De decir, bueno, pues claro, acompañar a otras familias que están en este proceso de fusión, que nosotros también estamos en ello, hace 7 años que estamos en proceso. Pero la idea era decir, bueno, pues hay etapas, ¿no? Que nosotros ya hemos pasado y que nos gusta compartir desde estas dos patas que has dicho, ¿no? Tú, desde el estudio y ese orden teórico y desde nuestra experiencia. Y aquí te queríamos preguntar, mirando ya estas familias de fusión enlazadas, ¿cuáles son las cosas que funcionan y las que no en este tipo de estructuras? Lo que podría funcionar para... en las familias de fusión, lo que funciona es tener muy claro que una familia de fusión son dos familias, ¿de acuerdo? Esto es lo esencial. O sea, y cuando decimos que hay dos familias, no decimos que se pueda ser menos feliz, ¿no? No. Hay dos familias, es así, y luego hay, digamos, unos vínculos y unas relaciones que van creciendo desde el respeto mutuo entre todas las personas que están ahí, ¿de acuerdo? O sea, y por supuesto hay un vínculo nuevo que se abre, que es un vínculo de pareja, digamos, que puede tener una fuerza impresionante y ofrecer muchísima felicidad y ser muy sólido. Quiere decir, siguen existiendo las dos familias y hay un vínculo de pareja muy potente, ¿vale? Es como que el vínculo que desapareció ahora llega entre estas dos personas, ¿vale? Pero esas dos personas tienen que tener claro que ellos pueden amarse muchísimo, pero ese amor no les autoriza
a inmiscuirse en la familia del otro. Yeah. O sea, el otro puede pedirte opinión y puede pedirte ayuda y puede pedirte, porque el amor de pareja permite muchas cosas, pero lo que no permite es que el uno quiera, de alguna manera, obtener derechos sobre la otra familia. Esto no existe. O sea, cualquier intento en ese sentido lo que produce es que los hijos se sienten mal por esto. ¿Por qué? Porque entonces es como que él o ella, de una forma oculta, están como queriéndose poner por encima de la madre o del padre de esa familia. Y ese lugar no funciona. O sea, lo que funciona es permitir que la madre sea la madre y que el padre sea el padre, ¿vale? Y que cada uno le dé un buen lugar a los suyos y desde ahí, como pareja del otro, los hijos de uno y de otro mirarán con muy buenos ojos a su pareja, porque esa pareja no estará intentando desplazar a nadie, sino que en realidad lo que estará haciendo es ofrecer un buen lugar. Por tanto, lo que ayuda es el orden. Lo que ayuda es no querer lograr de nuevo lo que tuviste en otro momento, lo que yo llamo la Sagrada Familia. O sea, no querer lograr de nuevo el hecho de decir, quiero tener a mi pareja y al padre de mis hijos o a mi pareja y la madre de mis hijos en el mismo lugar. No, eso ya lo soltaste. Y no hay forma de volver a tener eso. No, eso a menos que tengáis un hijo juntos, no es posible. Claro. ¿Me explico? Por lo tanto, hay que aceptar la realidad, tal como Bert Hellinger nos decía, que es aceptar la realidad. Y la realidad permite la felicidad. Pero no aceptar la realidad no permite la felicidad. Permite la lucha. Claro, ahora me viene el nombre de una de tus formaciones, que es el orden que da la felicidad. El orden que da felicidad, sí. ¿No? Y tiene que ver con eso, ¿no? Desde el orden puedes estar en calma. Cada uno está absolutamente. O sea, cuando yo hice esta formación del orden que da felicidad, que ya estamos ya casi una década que estamos haciéndola, y evidentemente yo cuando hice este trabajo es porque yo me di cuenta de la necesidad que tenían las personas de encontrar realmente eso que yo llamo la moderada felicidad. O sea, la moderada felicidad no es la gran felicidad la ofrece lo grande, ¿no? Y esto no está mucho en nuestras manos. Pero esa pequeña felicidad o esa moderada felicidad que significa sentirte en equilibrio mínimamente en tu vida, ¿no? Que tiene que ver con el orden, con el respeto de los vínculos, de las relaciones, con no querer forzar las cosas, ¿no? Entonces, el hecho de decir, le doy un lugar prioritario a los momentos y a las cosas de mi vida que son importantes en este instante. Eso es variable. En un momento de mi vida puede ser más importante poner mi atención y mi dedicación en mis hijos, ¿de acuerdo?, que a lo mejor en mi trabajo, ¿de acuerdo? Y en otros, pues a lo mejor es al revés. En otro momento de mi vida digo, bueno, mis hijos ya son más mayores y yo necesito más dedicarme a mi vocación. Entonces, bueno, el trabajo que hacemos en el orden es realmente un trabajo donde la persona se explora, ¿vale? Explora su vida y ve cómo prioriza su vida, de qué modo la prioriza, ¿no? Y desde esa conciencia, claro, los aspectos familiares, de maternidad, los aspectos de pareja, los aspectos de cómo se trata a sí mismo desde lo personal, todos los aspectos, la vocación, la profesión, lo que tiene que ver con los vínculos relacionales, todo esto se pone en juego. Y de alguna manera eso surgió mucho desde la visión de lo que pasaba es como un denominador común. Eso no le pasa a uno y a otro, no, nos pasa a todos tenemos esa necesidad, ¿no? Y lo familiar, claro, lo familiar nos marca de una forma muy sólida sistémicamente. Si de alguna manera
yo tengo un patrón en el cual de alguna manera no conecto con el hecho de permitirme, por ejemplo, el descanso o permitirme el tener una vida equilibrada, lo que voy a hacer es seguir, no tengo permiso para permitirme eso y voy a seguir con una vida muy compleja, ¿no? Bueno, así tiene que ver con todos los aspectos de la vida, ¿no? Claro. Muy bien. Joan, para ir acabando y siguiendo un poco también la estructura de tu libro, ¿no? Yo quería también poner en valor o traer bueno, como dar un especial valor a algo que tú estabas comentando antes y es tu experiencia personal, ¿no? Que cómo pones tu experiencia vital al servicio del acompañamiento de otras personas. Y en el último capítulo, el último trozo del libro, ¿no? En la última parte, que es sobre mí y mi sistema familiar, haces como un ejercicio de generosidad, de compartirte, de compartir tu historia, de abrir tu historia y tu corazón, entiendo también. Y para mí, quería decirte que esto, al leerlo, te hacía como muy humano, como mucho más cercano, mucho más humano, y todo lo leído anteriormente cobraba un sentido como más aterrizado, más vivido, ¿no? Y bueno, como poner esto en valor también, ¿no? De tu historia. Sí. Un libro muy didáctico, muy práctico y muy humano. Muchas gracias. Yo es que no puedo comprender esto de otro modo, o sea, no, me cuesta mucho entender esto de otro modo, ¿no? O sea, para mí, digamos, lo que el maestro Hellinger nos enseñó cuando él hablaba del movimiento de la observación, la percepción, la intuición, la comprensión y la concordancia como los 5 elementos más importantes de un terapeuta, ¿no? Estos 2 últimos, que son la comprensión y la concordancia, son claves, ¿no? O sea, digamos, a mí me es muy difícil trabajar en algo con lo que yo no pueda concordar. Quiere decir que mi experiencia vital no encaje con esto. O sea, prefiero no hacerlo. O sea, es que simplemente digo no. Aunque a veces me ofrecen cosas y me dicen cosas que dicen, pero Joan, es que esto tú lo podrías hacer maravillosamente. Digo, sí, pero esto no concuerda conmigo, ¿no? Un poco, pues es como que son cosas que dices, bueno, si yo no dudo de que esto tiene mucho valor y que tiene mucha importancia y que sí, pero no concuerda conmigo, no concuerda con mi experiencia, no concuerda con mi coherencia de lo que yo he vivido y de lo que yo he experimentado. Entonces, alguna vez, porque me han insistido mucho, lo he aceptado de hacer algo así y yo me he sentido como que estaba en un lugar que no me correspondía. ¿Me explico? Entonces esa falta de coherencia yo la vivo mal. Entonces, para mí el libro es un libro en el que no es un libro autobiográfico para nada. No. Tiene partes que tienen que ver conmigo, pero la mayoría de cosas están pensadas para todo el mundo, ¿no? Pero sí que para mí fue importante el hecho de decir, bueno, yo quiero mostrar aquí, de alguna manera, yo no me quiero mostrar anónimamente, sino mostrar realmente que esto surge de un lugar que también tiene que ver conmigo. Él y yo también, quiere decir, tú que lo estás leyendo, pero yo también, ¿no? Yo también, yo aprendí esto también, por ejemplo, la primera parte es de la que tal vez pueda tener más la parte de separación y divorcio, donde yo abro más, ¿no? Cosas experimentadas por mí como terapeuta y como persona, ¿no? Y así es como lo vivo, ¿no? Y así es como lo vivo hoy todavía, en todo lo que hago, ¿no? O sea, más todavía. O sea, realmente yo me doy cuenta que en mis grupos y en mi trabajo, digamos, cada vez trabajo menos con la distancia con las personas y trabajo más con mostrarme como soy.
y esto como gestaltista que tengo de base, ¿no? O sea, es como si en la medida, yo siento que en los últimos años se ha ido abriendo mucho el corazón, el amor compasivo, ¿no? Y ese movimiento desde el corazón y el amor compasivo es un movimiento que tiene cada vez más compasión de mí mismo y más compasión del otro. Entonces, es como que eso me permite mostrarme limpiamente al otro y que el otro, yo me doy cuenta de que eso le llega muchísimo más al otro y le ayuda mucho más al otro que el hecho de que de alguna manera yo me muestre, digamos, muy terapeuta, por decirlo. O muy docente. O sea, eso es un poco lo que ha ido pasando, ¿no? Es la experiencia que me va dando la vida y bueno, pues uno va aprendiendo como todos, ¿no? Claro. Poco a poco. Muy bien, Joan. Pues queríamos agradecerte tu disposición y tu disponibilidad y también todo tu trabajo que hace que todas estas estructuras nuevas que carecen de referentes anteriores y por lo tanto es algo como que la gente que vivimos en ellas muchas veces nos encontramos en el aire. Había como un vacío ahí, ¿no? Había un vacío como dice, de referentes y de libros y de documentación y de cuando estás en este proceso como familia de fusión y de, bueno, ¿y quién me puede acompañar? ¿No? Había ahí un gran vacío que tú llenaste con este libro. Y con tu acompañamiento y con tu formación, ¿no? Claro. Bueno, yo me alegro mucho, mucho de ver que bueno, me pasa hoy en día pues que me llaman de, yo qué sé, ahora van a hacer la edición en estonio y me llaman de diferentes países, ¿no? Y me dicen, es que nos gustaría hacer el libro, sí, en Brasil y bueno, lo van haciendo por todos sitios, ¿no? Y yo me siento muy alegre de ver que ese era el motivo realmente era sembrar y que esto realmente permitiese que otras personas empezasen ese trabajo más allá de mí, porque yo evidentemente yo tengo el tiempo que tengo y evidentemente pues hago lo que puedo para estar equilibrado en mi propia vida y a la vez de alguna manera acompañar a otros, pero de ningún modo yo me daba cuenta de que no puedo seguir así y el libro ha permitido de que mucha gente como vosotros, que me da un gusto enorme que estéis haciendo lo que estáis haciendo, pues evidentemente pues lo están haciendo y lo están haciendo muy bien, ¿no? Y este era el objetivo, por lo tanto, objetivo cumplido y en marcha, ¿eh? O sea que feliz de ello, ¿eh? Pues muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Sí. Por favor, muchas gracias a vosotros y dejadme llamarme maestro, que me llamo Joan. Bueno, eres nuestro maestro. Está bien, yo lo tomo, pero a mí no me gusta ser gurú de nadie. O sea, yo me siento mucho más contento y más tranquilo en una relación más horizontal con las personas, ¿no? Y bueno, todos somos maestros de todo. Yo recuerdo que hace años con varios maestros con los que tuve la suerte de estar en India, ellos hablaban de que en realidad solo había un gran maestro y ese gran maestro que ellos llaman el Sadguru, ¿no? O sea, es un maestro interior que se muestra continuamente en todos nosotros, ¿no? Y creo que ese lugar es el lugar que realmente nos da la vida, la posibilidad de seguir aprendiendo continuamente unos de otros, ¿no? De un modo, de otro, es así, con errores, con aciertos, pero lo hacemos. Ahí estamos, sí. Pues muchas gracias. Un gusto enorme y espero bueno, que sigáis dando mucho fruto en todo lo que hay y estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Un abrazo grande. Cuidaros mucho. Muchas gracias. Joan. Muy bien, cuidaros. Hasta luego. Adiós.